Pero al paso del tiempo, un cantante que ahora está nuevamente pues, en el mundo secular, Ujú. eh, dejó el puesto y Danilo en ese momento dentro del equipo todos vieron que él era la persona que tenía más calidades espirituales, de devoción a Dios. Y Ujú. entonces decidieron ponerlo como el líder del equipo, Ah, ok. la persona que podía ser el referente para ellos, ¿verdad? Ok. Y ahí nació Sígueme, Ujú. que tenía que ver con un grupo de músicos que venían del mundo, Ujú. entre él su cuñado Rodrigo Ok. Montero, que era pianista del grupo Amigos, y bueno, Rigo fue músico secular por muchos años, Ajá. y con él vino varios músicos y ahí fue donde inició esa visión de Sígueme, que tiene Ajá. que ver con ese versículo cuando Jesús ya habla y le dice, síganme, Ajá. síguenme. Y ahí nació el grupo Sígueme. Ok. Tiene que ver con esa palabra. Y bueno, así comenzó todo. Sí. Ese ministerio Danilo lo llevó cuando comenzó en el año 90, la invitación para que Danilo grabara primero, se me olvidó el nombre, pero después también con Integrity que Ajá. grabaron. eh, Ahí vinieron esos ministerios y abrazaron a Danilo Ujú. y no necesariamente al ministerio como tal, o sea, la banda en este Claro. caso, pudiéramos decir. ¿Ahí ya eras Y parte del equipo yo no musical o era parte después? en ese momento, bueno, en los años 90 yo fui parte ayudándole a Danilo en los congresos, porque en el año 91 o en el año 90 Danilo va a un congreso en Guadalajara, Ajá. el primer congreso de adoración que Marcos Witt hacía en Guadalajara. Ok. Una historia larga, corta, se presenta con Jorge Lozano. Ajá. Jorge Lozano se va y le cuenta a Marco Witt de que hay un costarricense ahí, un congreso en Guadalajara, México. Marco se sorprende de esto, termina invitándolo a ir a Durango para que conozca las instalaciones del estudio de grabación y todo lo Así. que están haciendo en Durango, México. Al final de esa visita, cuando están dejando a Danilo en el aeropuerto para que regrese a Costa Rica, Ujú. Marco le pone $1,000 en la mano a Danilo y le dice, ten esta siembra para que organices un congreso como el que hicimos en Guadalajara, en Costa Rica. Wow. Y ahí es donde yo entro en escena, ya trabajando ministerialmente con Danilo, porque Ujú. Danilo me busca, yo igual me habla de lo que está pasando y yo estaba muy involucrado en el área ya de sonido, Ujú. que tenía muchos años de trabajar en el sonido. No te he contado eso y no sé si Tito alguna vez te lo contó, pero Tito aprendió sonido, empezó conmigo. ¿En serio? Ajá. ¿En Oasis de Esperanza? En Oasis de Ah, ok. Esperanza, en el templo anterior al de Casa Oasis, Ok. algún día por ahí apareció un jovencito que en ese momento tenía cabello, ¿verdad? Y subió las gradas a donde estaba el sonido, donde yo estaba a cargo con varias gente y me Qué dijo, interesante. yo quiero aprender sonido. Y ahí Wow. fue donde Tito comenzó a aprender sonido. Después se fue a donde Luis Chisín y Tito Ujú. fue siempre muy, muy disciplinado en el estudio de entender por qué un Ujú. botón funciona Ujú. así, por qué hay que moverlo para allá. Y bueno, lo demás es historia. Wow. Pero ahí fue donde comenzamos con los congresos de música y yo era Ujú. el encargado de sonido y era el encargado de matrícula. Ah, ok. Trabajé en el ICE. Sí. Y entonces sabía algo un poco de programar en ese tiempo Ah, ok. y fue el que programé el software de matrícula del Wow. Congreso. Qué bueno. Y ahí comencé con Danilo Sí. ayudándole en sonido y matrícula. En ese tiempo tuve en mi casa hospedado a Melvin, que era el segundo piano de Marcos Witt, Mm. y a Abdo Sabaj, el Ajá. sonidista que a veces ahora estuvo con Jesús Romero en Mm. los últimos años haciendo sonido. ¿A qué edad tocaste la primera tecla de un piano, de un teclado? Ok. ¿Y cómo llegaste A los nueve a los años. 9 años? ¿Por A los, influencia de alguien? ¿Una pura casualidad? ¿Cómo llegaste? Llegué a esta iglesia en Guadalupe, se llama Iglesia Evangélica Nacional de Guadalupe, Ok. todavía está por ahí. Y cuando llegamos al Señor ahí, llegamos porque mi abuelo nos compartió el Evangelio, Mm. vino conociendo el Evangelio de California, Ok. y llegamos a ese lugar y ahí me quedé viendo a una pianista y finalmente en uno de esos congresos que organizaban las iglesias que eran parte de esa red de iglesias de la Evangélica Nacional, hacían como una convención y siempre Ujú. me acuerdo de un pianista que tocaba ahí
y yo admiraba cómo tocaba él en ese momento y me entró esa espinita. Pero realmente, como te conté ahora extra cámaras, fue yendo a esa consejería matrimonial, mis papás recién convertidos, fuimos ahí y nos encontramos en el antiguo templo bíblico en San José, frente a lo que era el registro civil, una escuela de música en ese lugar. Mientras mi papá estaba en la consejería, nosotros que somos 3 hermanos comenzamos a correr y a jugar por el edificio. Y nos encontramos instrumentos musicales en el segundo y tercer piso, baterías, pianos, cosas de esas. Y me acuerdo, siempre le digo a la gente que desearía saber si todavía está viva o dónde está esa chica de raza morena, porque ella comenzó a hablarnos, puso 3 sillitas y nos sentó, y a los 3 hermanos comenzó a hablarnos de que por qué no quería, si queríamos estudiar música. Wow. Y así comenzó todo. Tal vez alguno pudiera decir que es casualidad. Yo usaría un término que he escuchado por muchos años. Son a veces diosidencias. Sí. Hoy me pregunto si realmente lo que Dios quería hacer ese día, esa tarde, era restaurar el matrimonio de mis papás, o era el inicio de una activación ministerial, un propósito de Dios para nuestras vidas, o lo que creo que puede ser la respuesta correcta, ambas. Sí, definitivamente, no lo dudo. Sí, porque no solo se trata de mí, se trata de mi hermano menor, que creo que tú sabes que mi hermano menor es Randall González, el que fue el baterista de Marcos Witt por muchos años, y hoy es parte del equipo pastoral en Lakewood. Y así que todo detonó por ahí. Wow. Godo, actualmente, y creo que desde hace un par de años vienes desarrollando un ministerio de entrenamiento bíblico, técnico, práctico para ministros. RAD 24/7. Correcto. ¿Qué significa y cómo nació? ¿Por qué crear un ministerio como estos? Ok, RAD 24/7 es Red de Adoradores, R de Red, AD de Adoradores 24/7. Mira, realmente creo que tiene que ver con cosas que Dios hace. Cuando tú piensas que las cosas pareciera que se ponen difíciles o oscuras en algún momento, donde tú dices, ¿para dónde va tu vida? Danilo estaba entrando al pastorado hace literalmente casi 10 años, ¿verdad? En Lakewood, sí, creo que entró un 2010, año o 2, sí. algo así va a cumplirse de los 10 años, y tengo 8 o 9 años de estar con RAD. Estaba Danilo empezando con el pastorado, y de un momento a otro, después de haberle dedicado literalmente 21 años a estar viajando con Danilo, y que de alguna manera mi modo de vida ministerial, de sostenimiento económico, tenía que ver con lo ministerial. Claro. De un momento a otro, Danilo dice, voy a entrar al pastorado, y de un momento a otro tú dices, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Porque Danilo entró, pero nunca a mí me dijeron, oye, te vas con Danilo para Lakewood, y yo me quedé un día en la casa sentado, y yo le decía al Señor, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando, pero alguna gente me decía, ¿por qué no aplicas a páginas de iglesias en Estados Unidos donde contratan a directores musicales? Pero yo nunca concebí el servicio como un trabajo. No fui formado de esa manera. Sí. No, yo sé que en el mundo americano es muy así, pero yo no lo concibo así. No puedo pensar que voy a ir a trabajar en una iglesia por un salario. Para poder hacer de ese lugar un lugar donde yo me sienta cómodo, tiene que ser el lugar donde mi corazón esté. Y entonces yo le decía a las personas, discúlpenme, pero yo no funciono así. No creo que la historia de lo que Dios quiere hacer en mi vida termine aquí, pero tampoco voy a forzar nada. Si Dios quiere hacer algo en mi vida, va a tener que mostrarme qué es lo que sigue. Y de hecho, le pregunté al Señor si tengo que volverme a mis 42, 43 años en ese momento a
a volverme a poner una corbata y una camisa y salir a buscar un trabajo, pues lo haré. Sé que no está fácil, ¿verdad? Sí. A esa edad, comenzar una carrera laboral nuevamente después de tantos años desconectado del mundo laboral, pero obviamente soy papá, soy esposo y tengo que responder. Y me acuerdo que un amigo mío, el director de Word Alive, Randy, un día me invita a ir a Parrita a recoger unos instrumentos porque ellos habían tratado de abrir una escuela en Parrita que finalmente no funcionó, y en medio que lo acompañé ahí fui a Parrita y me topé con pastores que conocí en ese momento ahí. Y lo más curioso de lo que pasó fue que algunos de esos pastores me trataron a mí con el nombre de pastor. Y... Algo nuevo para ti. Sí, porque yo dije, ok. Y yo, obviamente, en ese momento dije, no, pastor, yo no le veo cabeza a ese asunto en mi vida. No estoy seguro de que ese sea un reto para mí en ese momento, ¿verdad? Pero sí hubo algo que pasó. Ellos me pidieron ayuda. Comencé a ir a la zona rural a visitar las iglesias. Me acuerdo que me metí ahí como en esas fincas de palma, sí, en Parrita, llenas, y me metí en unas iglesias ahí para adentro, en esas calles de piedra con tierra, y llegué a lugares donde había mucha necesidad, y encontré el dulce placer de poder servir en lugares donde lo que tú conoces y lo que tú haces se convierte en un vaso de agua, sí, en el desierto para mucha gente. Y me sentí tan realizado, tan cómodo, que comencé a hacer esa labor. Me metí en la zona rural. Y yo dije, hay algo que yo tenía a cuenta de todo esto que estoy hablándote. Ya tenía, hace tal vez 10 años antes de esto, alguna vez Marco Barrientos me dio una palabra profética y me dijo, mira, Dios te dice que tú eres un padre para una generación que está necesitando esta falta de mentores, de padres, de referentes. Y él lo dijo en ese momento y yo dije, ok, sí. Todavía no siento que es el momento, pero en algún momento posiblemente llegará. Y me acordé de esas palabras unos cuantos años para atrás, o más cerca de esa fecha, donde me vi en esta situación. Vino Brunet a Costa Rica, amigo que conocí desde que él llegó a Argentina. Antes de que apareciera como músico, como sí, cantante, él llegó a estudiar a la Escuela Canción en Buenos Aires, Argentina. Okay. Música. Y me acuerdo que una de las cosas era que él tenía un deseo de aprender. Y él era muy amigo del pastor donde nos hospedábamos, una casa muy linda ahí en Buenos Aires. Y Brunet alguna vez habló con ellos para ver si era posible tomarse un café, un mate en la tarde con Danilo y poder compartir, que compartiéramos con él y él nutrirse de lo que tiene que ver con adoración. Y bueno, vino al país, armé una banda para ayudarlo a tocar en un congreso que Oasis organizó. Okay. Y entonces, en medio concierto en Oasis, un congreso que hacía Eduardo, en enero, creo que era, él estaba ministrando y se vuelve y me dice, Godo, y sube a la tarima y comienza a decirme lo mismo. Me dice, eres un padre, eres un referente, Dios te ha encargado una labor, y habló sobre levantar altares de adoración, habló muchas cosas de esas, y bueno, de un momento a otro me voy en la zona rural, como te cuento, ¿verdad? Espero no estarme extendiendo mucho, pero es difícil resumir esto, ¿verdad? Y dije yo, ¡ay, esto me encanta! Debo confesar que yo amo mi iglesia Oasis, pero debo confesarte que amaba o prefería muchísimo más estar en una iglesita de 20 personas ayudando ahí, que estar en mi iglesia con un sonido increíble, con un piano y con 20 músicos buenos. Prefería esa iglesia pequeña. Wow. Ya los escenarios para mí a lo largo de todos estos años ya no es un asunto que me mueva, me afirme.
ni me haga sentirme más o menos, nada de eso, sino el sentirme pleno, el saber que lo que Dios me había confiado yo lo podía entregar y era valioso para esas personas. Y ahí comenzó. Se plantó mi corazón ahí, comencé a viajar por el país. Dios comienza a sorprenderme hasta de maneras financieras increíbles. En iglesitas donde yo decía, aquí más bien soy yo el que debería sembrar en lugar de ellos darme. Sí. Me llevé la sorpresa que me daban ofrendas que yo nunca había recibido, incluso con Danilo fuera del país en algunos casos. Qué lección. Sí, tremendo. Y te cuento que las personas me decían, ¿y cuánto cobras? Y yo le digo, no hablemos de dinero. Y cuando ya me insistían que cuánto, yo les decía, hagamos un trato, denme la ofrenda de la viuda. Fue lo que sentí que Dios me dijo que yo debía decirles para, usted bendígame con lo mejor que usted pueda. Sí. Y yo sé que esa siembra que usted haga para mi vida va a ser de mucha bendición para mí. Wow. Y eso era lo que les decía, porque yo a veces no me atrevía a cobrarles porque no sabía ni qué decirles. Y te cuento que estos años han sido de mucha bendición, de cosas sorprendentes. Comencé con mi amigo Randy, en ese momento Word Alive. Ajá. Ok. Y yo fui miembro fundador junto con Randy de Word Alive. Ok. No Pero sabía. no duré ni 22 días cuando Dios me dijo, no es ahí donde te quiero. Wow. Y me fui donde Randy y le dije, Randy, lo siento, perdóname, pero no es este lugar donde Dios me quiere. No es una escuela de música. Y yo no me veía, pero yo en ese momento sinceramente lo pensé como una solución económica. Sí. Y le dije, no, sigue con esto. Y yo tengo otra asignación. Y fue cuando comencé a ver que los músicos estamos tan alejados de la palabra cada vez más. Si en aquellos años no éramos muy cercanos, en este tiempo yo creo que el músico literalmente piensa que la Biblia ni siquiera es parte de su armamento básico para servir. Y comencé con algo que se llama la escuela de adoración que comenzamos. Y yo dije, voy a hacer algo que hasta económicamente yo sé que es mal negocio. Por 10 músicos que quieren estudiar música, hay tal vez uno que quiera estudiar la palabra. Sí. Pero yo creo que yo tengo que ir contracorriente con algo que no es normal para los músicos y irle y decirle a esta generación, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos amar a la palabra. Para un director musical es tan importante cantar afinado como tener contenido. ¿Qué decir? ¿Qué cantar? Cantar la palabra. Con Danilo he vivido años en donde Danilo es un hombre que ama la palabra. Veo el avión con las luces apagadas y la única luz encendida es Danilo. Y llegas y te acercas y es un hombre que tiene la Biblia, libros, estudiando constantemente. Claro, cuando Danilo se para enfrente de una tarima, tú lo conoces. Y Danilo se acaba la canción y comienza lo más emocionante. Wow. Viene el consejo de Dios que sale de la boca de Dios o de ese mismo cúmulo de palabra que está en el corazón de Danilo. Y eso se vuelve emocionante. Para mí es emocionante también como músico porque ya no hay un papel. Ya los acordes están en el ambiente. Usted tiene que escuchar a Dios, saber cuál es el mensaje, qué es lo que Dios está haciendo, qué está diciendo y cómo preparar ese ambiente. Esos músicos proféticos que Primera de Crónicas nos habla en el capítulo 25, versículo 1. Esos músicos como el profeta Eliseo le dice a la gente, dice, búsquenme un tañedor, un músico, porque necesito soltar un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Pero me urge un músico que me prepare el ambiente correcto para la palabra que voy a soltar. Sí. Esos músicos que entienden que no estamos tocando 4 o 5 canciones en una reunión o en un culto, sino son gente que entiende que con lo que hacemos afectamos un ambiente espiritual donde Dios puede traer sanidad, restauración, como lo hizo David encerrado en el cuarto con Saúl. Amén, amén. Que cuando tocaba, el espíritu malo huía. Siempre le digo a la gente, ¿qué pasaría si esto sucediera hoy en nuestros templos? Músicos que cuando toquen no necesitamos estar gritándole al diablo ni haciendo muchas cosas, sino con solo
que toquemos, rasguemos esas cuerdas, posemos nuestras manos en el piano, gente sea sana, libre, restaurada. Y ese es el diseño de Dios para lo que hacemos. Amén. Me respondiste como 4 preguntas que tenía, entonces vamos a... Perdón, Tranquilo. me fui muy ahí. No, pero me emociono. Gracias por compartir todo eso porque... Si no, vamos a tener que grabar otro programa. Yo creo que sí, hay otra realidad hoy en día en las iglesias, en los altares. Y has dicho cosas muy, muy importantes. No voy a repetirlas, pero algo que me llama mucho la atención y creo que le hemos puesto poco cuidado es que el tiempo de la alabanza, de la adoración, ese tiempo de ministración, en la mayoría de iglesias toma entre el 40 y el 50% del total del tiempo de un servicio. Y el resto son unos pocos anuncios y palabra. Entendiendo la importancia de ese tiempo, ¿qué debería considerar una persona que dice yo quiero estar allá arriba? Con o sin el entendimiento de lo que significa. Y como pastores, en la relación de pastores que has tenido todo este tiempo, ¿qué te piden que enseñes a estos muchachos que quieren dedicarse, que quieren ministrar en el altar? Es una pregunta... Estoy haciendo como 4 preguntas a la vez, pero tratando de resumir el tema de la importancia. Acordame si se me olvida algo, pero creo que es la carga que tengo en mi corazón con los músicos. Si hay una carga que tengo con los músicos, tiene que ver con lo que acabas de preguntar. Ni siquiera tiene que ver con el asunto musical. Yo por ahí doy clases de piano o ayudo en esas áreas. Pero si tú me preguntas, tu pregunta, para caer en la redundancia, tiene que ver con lo que hay en mi corazón. Una generación, a veces yo le digo a la gente, tal vez para iniciar con la respuesta, a veces le digo a la gente, somos tan malos músicos algunos que lo único que sabemos hacer es tocar. Porque creo que la manera más baja que un músico que está sirviendo a Dios en un templo, en la casa de Dios, puede funcionar. El modo más bajo, como el modo... lo más básico, basic economy, tiene que ver con tocar. Y esa no es la asignación que Dios ha puesto sobre nosotros. Te recordé hace unos minutos que Primera de Crónicas en el capítulo 1, cuando por primera vez se instaura o se le pone orden al servicio de los músicos en la casa de Dios, por primera vez están 3 músicos entendidos. Sí. Muy bien formados musicalmente. Quién sabe a cuál academia habrán ido, ¿verdad? Asaf, Emán y Jedutún. Y están estos 3 hombres y lo primero que dice ahí en ese versículo 1, dice, se escogían a los músicos para que profetizaran. Cuando tú escuchas eso, usted dice, ¿cómo? Piano, profetizar. Yo lo que hago es tocar. Y nunca, usted le pregunta a un músico, y de hecho te puedo decir que tengo por ahí una experiencia en Colombia con Danilo alguna vez, con una banda de músicos muy buena. Le digo a uno de esos músicos, un guitarrista específico en Colombia, de la Escuela de Canción en Colombia, hace muchos años, le digo, en un tiempo de adoración donde estábamos practicando para lo que iba a hacer con Danilo, para ponerlos en preaviso lo que iban a vivir con Danilo. Y en ese momento en donde comenzamos con una pequeña progresión a tocar, le digo a este guitarrista, ¿cómo le dirías al Señor que lo amas con su guitarra, con tu guitarra? Mira, fue como si, yo siempre le digo a la gente, fue como si le hubiera pedido que cantara en mandarín. Sin abrir la boca, básicamente. Exactamente. Porque los músicos están acostumbrados a una progresión. Ese músico era demasiado bueno. Si yo le hubiera dicho, hágase un solo, posiblemente hubiera hecho llorar a esa guitarra. Pero él no pudo construir algo musicalmente que hablara del amor de Dios. Y esa es la crisis en la que estamos con los músicos al día de hoy. A esta generación, mi clamor, mi carga para esta generación es que recuerden cuál es nuestra asignación, cuál es nuestra labor.
y tiene que ver con compartir un mensaje, hablar de Cristo con estos dedos, con sus manos, con sus pies. Nosotros no tenemos un micrófono a veces en nuestras manos, pero nuestro piano puede hablar de Cristo tan fuerte o más que si tuviéramos un micrófono en la mano. Sí. Y eso solo lo hace un músico entendido, ese que entiende que no solo proveemos acordes y melodías, sino que provocamos ambientes, atmósferas en donde el Espíritu de Dios corre y usted puede esperar lo mejor en medio de esa reunión. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Retomando la pregunta que hiciste, porque tiene que ver con lo del culto. Algún pastor me dijo, para mí es tan importante, los músicos los considero claves en mi vida y yo no me arriesgo a poner a cualquier persona a tocar en el altar porque ellos literalmente tienen el 50% de la reunión en sus manos. Sí. Y yo quiero asegurarme quiénes son ellos. Quiero asegurarme que sus vidas anden en integridad. Quiero asegurarme que sean gente que ama a Dios, hogares estables, hijos que saben honrar a padres, porque ellos tienen en sus manos literalmente a la iglesia. Exacto. Y yo quiero asegurarme que sea gente que tenga las calidades adecuadas para ministrar a la iglesia, Así es. al cuerpo de Cristo. Y los líderes, al paso de los años, cometimos el error en incluso el mensaje que le hemos dado a los músicos, es decirle, usted toca bien o usted toca, ya a veces ni siquiera bien, pero Primer digamos... filtro okay. es técnico, básicamente. O literalmente en algunos casos es el único filtro. Ok. Literalmente pastores que están urgidos y yo los entiendo a veces porque tal vez no tienen músicos, han estado cantando con pistas todos los domingos, como algunos me dicen, tenemos a Marco Witt aquí en la iglesia, Sí. porque y están urgidos y entonces viene el músico y aterriza y a la semana ya los tienen tocando. Y siempre le digo a los pastores y a los líderes, el problema de hacer eso es que el mensaje que le lanzamos a un músico, el mensaje subliminal, es que usted es importante en esta casa, en esta iglesia, por lo que haces y no por lo que eres. Okay. Y yo creo que el proceso correcto en cualquier miembro de la iglesia que sirva, en cualquier área, no solo los músicos, tiene que ver con gente que ha sido plantada en la iglesia, que sabe echar raíces profundas. Y cuando usted echa raíces profundas en ese lugar y usted entiende que usted es hijo de esa casa, la iglesia se convierte en un hogar, una familia, un lugar donde tú creces, amas a gente, Dios te habla, eres formado en el carácter, en muchas áreas de tu vida. Finalmente, en algún momento de ese proceso, te das cuenta que el servir a Dios se convierte en una expresión de amor a ese lugar donde Dios te plantó y amor a Dios. Godo, ¿qué le duele a un director de alabanza? Resumímelo en dos o una cosita que vos digas, esto le duele. De la gente, del equipo, de los líderes, inclusive del apoyo familiar, no sé. ¿Qué te ha dolido? ¿Qué le duele a un director de alabanza? Uno, que la iglesia no entienda la importancia, como literalmente la adoración es ese aire que oxigena la vida de la iglesia y sea literalmente malentendido. Y creo que muchas veces hemos sido nosotros los propios culpables de que haya sido malentendida la adoración. Creo que eso duele. Lo otro que duele es que la iglesia no valore como tal la asignación que tenemos. No seamos honrados de la manera correcta, al punto que en muchos casos literalmente el músico ni siquiera es apoyado ni financieramente ni en muchas maneras. Yo tengo chicos que los han asaltado en la calle, han perdido sus instrumentos porque iban a pie con su guitarra, su pedalera para ir a servir a la iglesia.
Y esos chicos nunca recibieron ningún tipo de apoyo. Chicos que no pueden tocar un domingo porque no tienen ni plata para comprar las cuerdas de su guitarra. Y están literalmente invirtiendo lo que ellos mismos... Y lo hacen con todo el placer. No hay yo no he escuchado a músicos así, muchos de ellos ni siquiera quejarse. Pero yo que estoy de este lado y tú me brindas la oportunidad de decirlo, yo creo que muchas veces la iglesia ha sido un poco ingrata con muchos de estos chicos. Y creo que hay que valorar a muchas de estas personas porque son gente que sirve. Hay muchas horas detrás de un culto que la gente invierte dinero, gasolina, combustible. Tú eres músico, tú sabes de eso. Y a veces ni un gracias. Y a veces ni un gracias. Ayer un amigo me compartía, un director de alabanza de Pérez Celedón, viajó hasta un evento, no sé si en Heredia o en Alajuela, fue en Alajuela. Desde Pérez Celedón con todo un equipo de gente. Fue un evento que fue un evento grande. No digamos nombres, mejor por aquello. Sí, no, ni lo voy a decir. No te preocupes, de eso estoy muy cuidadoso. Porque no se trata de señalar a nadie. Se trata de algo que duele, más que un reclamo, es el dolor de que la gente no tenga la revelación de lo que es esto. Y me acuerdo que este chico me decía ayer, me duele pensar de que al final la persona llegó y nada más me preguntó que cuánto gasté en combustible y él le dio el monte de lo que gastó y no fue para darle ni una ofrenda, ni siquiera para lo que gastaron en comidas. Él tuvo que pagarle a músicos que invitó ofrendas. Él salió por dentro como con mucho dinero. Sí. Porque tuvo que darle ofrendas a chicos que obviamente tienen familias y eso. Y es doloroso porque somos vistos como la herramienta para entretener a la gente. Y eso ha sido doloroso porque el problema es que así lo ha entendido el liderazgo. Aunque yo sé que a muchos líderes usted le dice, no, jamás. Pero realmente lo tratamos como si fuera entretenimiento. Y jamás. A como se le exige a esos chicos, también cubrámoslos, respondámosles de la manera correcta, valoremos la asignación que tenemos. Y sobre todo creo que en estos años, yo te diría, mi trabajo en estos años con RAD 24/7, ya no hablando de música, sino con la iglesia y el liderazgo ha sido gritar a los cuatro vientos, entendamos que adoración no es música. Adoración tiene que ver con una vida que busca honrar a Dios con todo en su vida. Hay una enseñanza que comparto de adoración integral y una de las expresiones de adoración es la obediencia. Y creo que hemos enmarcado adoración como música en una reunión. Cierto. Y a veces la adoración se expresa con más fuerza fuera de las puertas de nuestros templos. Wow. Qué duro. Godo, retomando un poquitito el servicio del director de alabanza, ¿qué tipo de comunicación debería existir de esta persona con el pastor? Con un pastor general que está por encima jerárquicamente de un director musical. ¿Qué tipo de comunicación, qué tipo de conversación o relación se tiene que dar para estar alineados en la visión de la iglesia y encaminar a todo el equipo de adoración hacia el propósito que tenemos como comunidad? Sí, qué pregunta más buena, Kenneth, porque ha sido una de las labores que tengo con los directores de alabanza y los directores musicales, que son dos personas diferentes. Siempre le digo a los equipos de adoración, músicos, director musical o director de alabanza, que la cosa más increíble que un pastor pueda entender y que un equipo de adoración pueda entender es cuando estas dos áreas, el pastorado y el equipo de adoración, se puedan unir y trabajar juntas enlazadas. Me encuentro muy comúnmente con lo siguiente, y porque voy tratando de construir esa respuesta, pero quiero que sea una respuesta que enriquezca a los que nos están escuchando.
le pregunto a los equipos que si ellos tan siquiera conocen cuál es la visión y qué es lo que Dios está hablando a sus iglesias en este tiempo. Y es doloroso pensar que la mayoría de los músicos ni siquiera saben qué es lo que Dios está hablando en este tiempo a su iglesia. Muchas veces porque nosotros somos de esos músicos que tocamos, salimos por la puerta de atrás de la tarima y nos vamos para la soda. El cafecito con empanada. O nos escondemos ahí en un cuartito donde ni siquiera podemos escuchar la prédica bien. Entonces ni siquiera estamos escuchando una prédica. Estamos yendo a un culto a tocar y cuando sabemos que ya el pastor va aterrizando en la prédica, nos volvemos a meter por la puertita atrás y volvemos a subir a ese escenario, tocamos la canción de cierre y nos vamos para la iglesia y supuestamente fue un culto en donde recibimos. Cuando ni siquiera fuimos nutridos por la palabra. No, llegamos a nuestra casa y de lunes a sábado la Biblia ni se abre. Y te lo digo porque en algún momento yo fui parte de esa generación en donde Dios era un asunto de domingos. Y es el peor error que hemos cometido muchos, dejar a Dios para un asunto de domingos. De hecho creo, y siempre lo digo, que la iglesia evangélica está sufriendo muchas veces de eso, que literalmente practicamos Dios es un asunto de domingos y dejamos a Dios puertas afuera de lunes a sábado. Creo que tú me escuchaste hablar de esto hace unos cuantos meses por ahí. Y retomando esta pregunta que me haces, resulta que cuando yo veo este escenario de los directores, esta falta de comunicación hacia el equipo pastoral es una falencia tremenda, porque de ahí nace mucha información para nosotros para saber qué repertorio tenemos que montar. ¿Qué es lo que Dios está hablando en la iglesia? Sabemos, muchas veces eso nos va a dar toda la información para saber qué canciones tenemos que usar para que lo que Dios está haciendo. Es más, te puedo contar una historia pequeña. Voy a tratar de resumirla, pero hubo una época hace 20 años en mi iglesia con don Raúl. Estábamos en un mover del Espíritu Santo muy fuerte en Oasis. Y me acuerdo que un día tomamos la decisión de irnos y pedir una cita con don Raúl. Y nos metimos en su oficina y le dijimos, don Raúl había estado como muy receloso con la adoración. Porque él quería tener mucho cuidado con todo lo que estaba pasando porque no quería contristar al Espíritu Santo. Y nos metimos en la oficina y le dijimos, ¿cómo podemos queremos trabajar con usted en conjunto, queremos saber qué es lo que qué es lo que usted siente que Dios quiere que cantemos, qué es lo que Dios está hablando, cómo podemos? Y yo me acuerdo que don Raúl soltó una sonrisa en su cara y se emocionó. Y con esa famosa frase de él, le dijo, mijos, y comenzó a hablarnos y a contarnos lo que había en su corazón y nos mandaba un mensaje con lo que él la palabra que iba a compartir ese domingo con tiempo. Entonces nosotros nos preparábamos, buscábamos cantos que reforzaban lo que se iba a predicar ese domingo. Entonces nuestra lista iba intencionalmente enfocada con lo que se iba a hablar. Entonces los músicos nos llevábamos al pueblo para allá para que después don Raúl tuviera que ir hasta allá a recoger a la gente para llevarlos hasta este otro lado que era hacia donde él quería ir ese domingo. Fue fantástico. Me acuerdo que don Raúl no conocía a veces el repertorio, pero trabajábamos, nos encerrábamos en mi casa en la noche hasta la 1 de la mañana buscando y poníamos discos, cassettes en ese momento, ¿verdad? Y buscábamos repertorio y si no había las canciones las comenzábamos a componer. Me acuerdo que comenzamos a ministrar ese domingo y don Raúl escuchaba las canciones, se emocionaba, claro, todo calzaba, todo iba como conectado y se emocionaba. Y en algún momento cuando lo veíamos estaba subido a la par de nosotros cantando y en algún momento él se conectaba con nosotros y no era como que terminaron de cantar, ahora sí sube el pastor, no. Él se metía en la adoración y se conectaba y cantaba y a veces él tomaba y él se convertía como el director de adoración y tomaba y se tiraba para atrás y el director volvía a tomar su función y trabajamos en unidad y hicimos un equipo tremendo. Me acuerdo que fueron años en donde viajé con don Raúl. Te debo confesar, y no mucha gente lo sabe, pero hubo años en donde literalmente
disfruté tanto servir al lado de don Raúl que en algún momento consideré si Dios me quería sirviendo a la par de don Raúl y soñé con la idea de servir a su lado. Después Dios me aclaró que no era lo que Dios quería para mi vida en ese momento, pero disfruté tanto esa conexión que se dio porque encontré que es explosivamente poderoso lo que pasa cuando un equipo de adoración y su pastor se unen. Y de ahí el impacto que tuvo Oasis de Esperanza ahí nació en Costa Rica. Ahí nació Fresca Unción, el disco Fresca Unción, que recorrió literalmente Latinoamérica. Aun cuando Oasis no lo promocionó, ese disco se hizo famoso. Cierto. Y de ahí salieron muchos ministerios. Exacto, también porque que han servido. ese disco se convirtió en la expresión de adoración de una iglesia que buscaba a Dios. No era canciones que buscábamos para ver cómo necesitamos una canción para rellenar el disco, para llegarle a las 10. Wow, sí, no sé, fue simplemente esto es lo que Dios ha usado a la iglesia, ha nutrido a la iglesia. Usted cantaba X canciones. Ahí Dios me dio canciones que cantamos en estos años. En Cristo. En Cristo soy vencedor. Esas canciones es por tu espíritu. La tenía aquí apuntada y te iba a preguntar cómo la escribiste. Porque ha sido una de las canciones precisamente que han marcado mi vida y sé que la de mucha gente. Precisamente haz de mí lo que tengas que hacer. Un día en la noche llegué tan conmovido con lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en esa época, precisamente que estamos hablando de Conexión Pastor, músicos. Y venía como con eso diciéndole, Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Yo siento que no me siento satisfecho en cómo estoy. Y me acuerdo que mi hijo estaba pequeño, tenía un año, año y medio. Esperé a que terminaran todos de dormir en mi casa y yo tenía el piano en la sala. Entonces me fui a las 11:30, 12 de la noche al piano y comencé a adorar. Un ejercicio que los músicos no están haciendo al día de hoy. Se van a la casa y estudian canciones, pero no toman tiempos para adorar a Dios con su instrumento de manera espontánea. Y creo que eso es valiosísimo. Ahí usted aprende a oler, pero no me voy a olvidar del tema, porque si no me voy por otro tema, ¿verdad? Pero y en algún momento yo medio de mi canto y que comienzo a cantarle a Dios, comienzo, haz en mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y comienzo a cantar todo ese coro de la canción. Y mientras lo canto, yo estoy como en el espíritu, pero en mi mente estoy diciendo que estoy cantando. Y yo tenía una grabadora ahí. Y la apreté, le puse el record play, ¿se acuerdan? Esas grabadorcitas. Y aprieto eso y comienzo a cantar ese canto. Pero yo no te puedo decir que fue que estaba escribiendo y anotando, ¿no? Fue que simplemente fue un cántico nuevo, espontáneo ahí. Y en eso que termino de cantar ese coro, en medio de mi adoración, oración, le digo al Señor, ¿y cómo es que se da esto? ¿Cómo es? Haz de mí. ¿Cómo es que tú lo puedes hacer? Y Dios comienza, a literalmente dictarme el verso. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Y ahí es donde nace esa canción. Yo a veces le digo a la gente, yo no sé si considerarme realmente el compositor. Creo que fue dictado del cielo y escrito en la tierra. Pero son canciones que ha tomado mucha gente. Bueno, el mismo Danilo. Fueron canciones que él grabó después. Exacto, las grabó después. En Cristo me acuerdo que tuvo que ver con un jueves escuchar al pastor Eric Lennox, a quien recuerdo con tanto cariño. Y me acuerdo que estaba sentado y él estaba compartiendo la materia en Cristo. ¿Qué somos en Él? ¿Quiénes somos en Él? Y yo escuchaba, no hay una canción que hable de quiénes somos en Cristo. Y ahí fue cuando, en Cristo soy vencedor, etcétera. Y ahí nacieron canciones que vinieron a mi corazón. Gloria y alabanza del disco de Integrity también. Algunas...
algunas otras ahí que compuse más. ¿En Cristo la grabó William Jiménez? ¿O quién fue William el solista? es Sí, el disco es de Oasis, el que ok. dirige es William Jiménez. Esa canción. Como Fresca Unción dirige Luigi, pero el disco es de Oasis, no son discos de ellos. Sí, correcto. Godo, se nos acabó el tiempo y te agradezco un montón, de verdad, todo lo que nos compartiste. Apenas yo iba calentando motores, pero bueno. Yo sé, pero tal vez dejamos otros temas para la próxima. Sí, nos tenemos que desquitar. Sí, gracias a ustedes por vernos y escucharnos y que Dios los bendiga. Gracias, Godo, de nuevo por estar en Juventud Online. Gracias a todos, les bendigo y que Dios siga usándoles en la asignación que Dios tiene con ustedes en este tiempo. Chao, nos vemos. Bendiciones.